¿Qué tal si hablamos de ti? ¿El qué? Bueno, no me menciones cuándo, pero vamos a decir dónde tú naces, cómo es el entorno del que tú vienes. Ok, bueno, yo nací aquí, en Santo Domingo, en República Dominicana. Fui de colegio aquí, local, al apostolado. Igual que mi mamá, igual que mi hermana. Sí, eso era donde iban todas las mujeres. Nadie, a los varones para Loyola y las mujeres para el apostolado. En mi época eso era. Y así fue, mi hermano en el apostolado, en Loyola. Y yo en el apostolado. Y bueno, nada, me fui el mismo día que me gradué, al otro día de la graduación, me fui a estudiar fuera, que por lo que digo, o sea, como que tuve la dicha de eso y de recibir la educación allá y de comenzar mi carrera allá. O sea, yo primero, bueno, hice estudié mercadeo en Carolina del Norte. Y luego vine para acá un año, pero no me sentía todavía como que podía dar no me sentía tan segura, vamos a decirlo así. Entonces me devolví y me fui a Miami a hacer una maestría en Relaciones Públicas y Publicidad. Comunicaciones. Ok. ¿En Miami? En Miami. ¿En qué universidad? En FIU. En FIU, ok, porque decía que Universidad de la Florida, pero hay como 200 universidades de la Florida, pero FIU, no, sí, claro, en FIU, sí. Yo le pasaba al campus por adelante todos los días, pero no estudié ahí. Bueno, en el campus del norte, casi por Aventura. Sí. Allí ellos tienen 2 campus. Porque yo vivía cerca de Aventura. Ok. O sea, yo le pasaba por adelante constantemente. Yo vivía en Aventura. Yo estaba en el Miami-Dade. Y yo pensé muchas veces que yo tenía que, porque Miami-Dade era nada más, era junior college en ese momento. Yo pensaba que yo iba a transferirme a FIU, pero eventualmente lo que hice fue que vine para acá y me firmaron ya. Sí, bueno, entonces nada, me fui a estudiar, a hacer la maestría. De ahí conseguí un trabajo en una agencia de publicidad digital. Para quedarme básicamente, o sea, para la visa, que hay que tener lo del el OPT, la visa de estudiante, que alguien te firme, porque mi hermano se casaba y yo tenía que venir y no podía salir del país y volver a entrar. Entonces fui huyendo a buscar trabajo así día, noche. Yo iba a 5 entrevistas, todo, hasta que entré a esa agencia. Y una de las cuentas que me asignaron, después de varios meses, no fue de una vez, pero una de las cuentas que me asignaron fue Pepsi. La plataforma digital de Pepsi. Entonces, ¿regional o a nivel nacional? No, eran 2 cuentas. Una era Pepsi Mundo, que era la página donde era regional, toda la región de Latinoamérica, menos Argentina, México y Brasil. Ahora te puedo explicar por qué, si quieres. Sí, por favor, eso me interesa. Y Pepsi Música, que era la página donde era todo el mercado hispano de Estados Unidos. O sea que ellos tenían las dos cuentas. De hecho, eran clientes diferentes y se manejaban totalmente diferentes. Entonces, aunque la plataforma y la agencia era digital, lo que es el contenido de esas páginas era mucha música. Obviamente, todos los acuerdos que hacía Pepsi y eso. Entonces, de ahí viene México, Argentina y Brasil. A nivel hasta musical casi son idiomas diferentes. Obviamente Brasil por el idioma específicamente, pero México y Argentina son muy peculiares, o sea, son mundo aparte en cuanto a la música. Entonces, no todos los acuerdos con los artistas, cuando tú lo firmas de manera regional, aplican para esos países. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con Yankee, que fue como parte de Pepsi, él no sonaba en México todavía ni en Argentina. O sea, nadie oía. O sea, te estoy hablando hace muchos años. No sé cuántos. No se oía. No voy a decir cuántos. Pero claro. no se oía reggaetón en Argentina ni en México, para nada. Para que tú veas cómo llegó el reggaetón a absorber la industria argentina por completo. Eso fue una locura. Exacto, pero fue más adelante. En ese momento, cuando Gasolina, Barrio Fino, todavía no se escuchaba. De hecho, por ejemplo, yo trabajé en un comercio, por ejemplo, para Pepsi México se tenía Julieta Venegas en ese momento. Entonces, el equipo de Yankee nos pidió estar en ese comercial, le dimos segundos, porque lo ayudaba a hacer como puente para entrar a México. Wow. Entonces, exacto, así se fueron dando. Bueno, se hizo también algo con los Black Eyed Peas, con el evento, la canción que él tiene con Fergie fue así también, a raíz de un comercial que hicimos. Entonces, por eso te digo, las marcas son sumamente importantes para el desarrollo de los proyectos musicales. Entonces, bueno, de ahí de Pepsi, de la agencia que me asignaron esta cuenta,
otros meses después, entonces yo salté y me fui a PepsiCo. Entonces ahí trabajando en PepsiCo, ahí sí llevaba la plataforma digital, deporte y música. Entonces empecé con el tema de los acuerdos de marcas entre artistas y la marca. Entonces habían acuerdos locales, acuerdos regionales y acuerdos globales. Y bueno, ahí aprendí un mundo. O sea, por ejemplo, un acuerdo local era caramelo de cianuro para Venezuela, que solamente aplicaba a Venezuela. Fan. Exacto. Un acuerdo regional era Yankee, que eso fue uno de los primeros contratos que trabajé, que aplicaba para toda la región, menos los países que mencioné, y un acuerdo global era Black Eyed Peas, por ejemplo. Entonces, así había mucho, y eran 17 países de Latinoamérica que yo llevaba. Entonces, me fui como adentrando en todos esos proyectos locales de cada uno de esos lugares de Latinoamérica y eso. Entonces, nada, de ahí entonces decidí volver. Bueno, en todo eso me casé, ya tenía 4 años de casada, seguía trabajando y viviendo allá en Estados Unidos. Y mi esposo se quedó sin trabajo. Y ahí fue como el momento como, bueno, o busco otro trabajo. Él trabaja en construcción, nada que ver. Y fue cuando hubo como la burbuja y todo eso. Entonces, en Estados Unidos. Y entonces ahí fue que yo le dije, pero vámonos. Él no es dominicano. Fue todo un tema. Pero nada, entonces, bueno, ahí renuncié de Pepsi. Entonces abrí la agencia Focus con... Mi socio es argentino y trabajaba conmigo en la agencia. Éramos como dupla. Yo cuento así de producción en la agencia anterior. ¿Qué socio es ese? Él trabajaba en Argentina todavía. Y yo en Miami. Entonces éramos como dupla y de ahí nos fuimos como compenetrando. Entonces cuando yo pasé por Pepsi fuimos planificando el tema de abrir nuestra agencia y ya cuando llegué aquí, pues entonces sí ya la abrimos como formalmente. Yo no te he querido parar, pero realmente había una etapa de tu desarrollo que yo quería enfocarme. Y yo hago esto con todos los invitados. De oír tu historia, yo me doy cuenta que primero tú tienes un sentido de la justicia muy arraigado. Segundo, tú tienes un sentido de tu importancia como ejecutivo, como empresario y como mujer muy fuerte. Y tercero, que a ti te gusta mucho la música. De hecho, tú has hablado con mucha libertad y muchas veces acerca de tu amor por Guns N' Roses. Totalmente. Pero mi email es Lali GNR. O sea, imagínate. Pero, ¿de dónde viene eso? Eso viene de la casa. Sí, eso viene totalmente de mi hermano. No, pero no Guns N' Roses. Ok. Tu sentido de la justicia viene de tu casa. Sí, claro, o sea... Tu sentido de la excelencia se inculcó en la casa. Sí, eso, mi papá, bueno, era un empresario de aquí, Manolito García Arévalo. Y para mí, o sea, yo creo que yo aprendí más en mi casa de negocio y de todo lo que yo hago hoy en día que en la misma universidad. O sea, de hecho, cuando yo llegué a la universidad, yo sentía como que yo me la sabía todo. Y eran en las conversaciones, por ejemplo, en la hora de almuerzo, en todo lo que yo oía y lo que yo me iba involucrando con mi papá. Y también yo trabajé todos los veranos mientras estaba en el bachillerato, y cuando estaba en la universidad también yo no hacía clases de verano, sino que venía y trabajaba aquí en la empresa de mi papá. Entonces, de ahí para mí 100%. O sea, ¿Y el amor por la música? El amor por la música sí, mi mamá y mi hermano. Mi mamá ama la música clásica, pero ama que tiene una cantidad de discos, CDs, se pasa todo el día, hasta hoy en día, escuchando, oyendo música clásica. Ella trabajó en sinfonía, en la fundación que trabaja con la sinfónica. De manera administrativa, ella no tiene nada que ver, es simplemente su amor por la música. O sea que eso fue lo que me inculcó y yo lo llevé a hacerle un negocio. Pero sí fue algo eso. Y mi hermano, que era el full así rockero, me lleva 4 años y yo todo era como aspiracional para mí verlo y todo lo que él oía, y de ahí vino, bueno, todo esto de Guns N' Roses y todo. Entonces, sí, es desde mi casa. O sea, yo salí así y como te digo, ya lo hice como parte de mi oficio. Sí, se parece a mi casa. O sea, mi papá... o sea, como que la hora de la educación era la hora del almuerzo. Y yo veía que mi papá llegaba, papi era famoso por llegar antes que su secretaria. La secretaria llegaba a las 8, él llegaba a las 7:30.
Y él decía, eso hago yo todavía en mi empresa hoy en día. Yo llego antes que todo el mundo y me voy después que todo el mundo. Y él me enseñó eso. Yo gano más porque yo trabajo más. El jefe trabaja más. Yo llego antes. El jefe tiene que ser, el jefe tiene que trabajar más que el que está debajo. Y el amor por la música fue mami. Mami oía Beethoven, mami oía Handel. Y parece ser como un patrón también. Como que uno adquiere como del papá ciertas cosas y la mamá ciertas cosas. Sí, no, totalmente. O sea, y la ética de trabajo, mi papá y mi abuelo también. Mi abuelo fundó la empresa y... Mi abuelo paterno también. Sí. Digo, mi abuelo materno, perdón. Mi abuelo materno acostaba a los niños, se levantaba a las 5 a trabajar, acostaba a los niños a las 10 de la noche y a esa hora le empezaba a moler harina de maíz. Y mi mamá me hacía esos cuentos, que duraba hasta las 3 de la mañana moliendo harina de maíz para su colmado y se levantaba a las 5 con los ojos atrás. Sí, exacto. Sí, eso viene como de la casa. Esa cultura del trabajo y de eso.